Buenas noches, Sofía. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy. Recordarles que solo nos quedan dos clases, ¿verdad? Dos para terminar. Y acuérdense que la última, que ya sería solo la de la semana entrante, la clase última, y ya luego al final de octubre, pues ya es que ustedes entreguen el trabajo de síntesis, de resumen. No les he puesto yo la tarea, pero se los voy a poner, pero para explicarles los videos, ustedes no es que tengan que repetir lo que diga ahí, sino lo que ustedes comprendieron. Y básicamente, le estaba explicando yo a Rita hace un momentito que algo que tuvieron que haber comprendido, y espero yo que así haya sido viendo los videos se tratan de el tema del Apocalipsis, pero el conferencista, que es un sacerdote, para hablar del Apocalipsis, entra en un desarrollo desde el Antiguo Testamento, desde los temas históricos, en qué consistían, cuál era la situación, luego los literarios, por qué se escribió el tema, por qué era que se utilizó esa forma literaria. Entonces, en la síntesis, yo lo que necesito es que hagan esa comprensión, la comprensión no tanto del libro Apocalipsis, sino que la comprensión de la información que da el conferencista, que es un sacerdote, en que todos los textos están relacionados. Todos los textos están relacionados, no salen, digamos, aunque sean del Nuevo Testamento, aunque sea un género literario diferente, aunque sea una época distinta, todo el mensaje está disperso y relacionado al mismo tiempo en todos los libros de la Sagrada Escritura. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, el trimestre pasado vimos libros sapienciales y vimos la sabiduría de Israel en un momento histórico terrible, porque fue el periodo en que ellos regresan del exilio, que no hay nada, que prácticamente han perdido la tierra, que han perdido el templo, que han perdido la monarquía, el profetismo. Y entonces ahí empieza una reflexión diferente, si ustedes lo han comprendido, empieza una reflexión diferente, una sabiduría distinta a la que se venía narrando en el Pentateuco, en los libros en el Pentateuco, acuérdense ustedes, está el Génesis, que es pues los orígenes de todo, después el Éxodo, que es la liberación de aquellos que se habían quedado como esclavos, después Levíticos, que son todas las normativas que surgen del decálogo y que tiene que ver con casos, se llama casuística, números que va a tratar de desarrollarnos el tema del tiempo de los 40 años que estuvieron en el desierto, y ahí hay mensajes importantes. Y luego ya dijimos, el Deuteronomio tienen que entender el nombre del libro. Deutero quiere decir segundo y nomio, pues la segunda narración, que es la que va a irse actualizando de los mismos hechos, de las mismas manifestaciones de Dios, que son el tema de la elección, el tema de la alianza, el tema de la presencia de Dios, ¿verdad? En el pueblo que Él funda o que Él elige, ¿verdad? En el Sinaí, en el tema de la alianza, ahí mismo en el Sinaí, que los hace pueblos. Y entonces, todo eso, la entrada a la tierra prometida, que es Canaán, cómo esas narraciones son todas unas epopeyas, porque lo que quieren demostrar es que Dios está caminando con ellos
y está peleando junto con ellos para entrar a esa tierra. Y luego, pues, vemos el periodo de los jueces, que ellos ya estando en la tierra, pues se van como acomodando y se van olvidando de Yahvé. Y luego cuando ya tiene la monarquía, pues cada monarca, sin ser David y Salomón, después de ellos el reino se divide. Y los reyes, pues, se van olvidando de Yahvé, van haciendo alianzas con otros pueblos que son idólatras, y entonces se van separando, se van separando, y los profetas pues empiezan a denunciar esa separación y a decirles pues que vuelvan a Yahvé, que vuelvan. Entonces, al final pierden todo, tanto el norte como el sur, eh, pues el norte primeramente 200 años antes del sur, y luego el sur con Babilonia, se van al exilio, todo queda destruido, pero luego los persas permiten que regresen ellos a su tierra, que está devastada, y decíamos que en ese momento del retorno es cuando empieza a formarse la religión judía, con normas, con cultos ya específicos que tenían que ver con la importancia del sábado, el culto litúrgico al sábado. Y entonces decíamos cómo muchos textos sapienciales se escribieron en este periodo, donde ya va surgiendo el judaísmo como religión. Incluso Génesis 1, si ustedes leen la nota de pie de página de su Biblia, se van a dar cuenta que pertenece a este periodo. O sea, en este periodo se pone por escrito ese himno, porque el sábado va a ser un tema que va a ser sumamente importante en la religión judía. Otro tema importante en la religión judía va a ser el templo y la ley, que son los temas que va a encontrar Jesús, y que Jesús, pues, no es que venga a abolir esos temas, sino que ellos estaban tan fundamentados en esos temas del sábado, que ya se dan cuenta que cada cosa que Jesús hacía en sábado era un gran problema para Jesús, ¿verdad? Y una de las razones es esa, ¿verdad? Que luego pues no lo aceptan como Mesías y al final lo matan. El tema del sábado, el tema de la pureza y la impureza, pues también era otro tema muy serio de acuerdo a las normativas del Levítico, que ellos para permanecer puros no debían contaminarse con el contacto físico de otras personas que eran impuras, diga una mujer, ya sea pecadora o no, ya sea un gentil, o sea, alguien que no pertenecía a la raza de ellos, eh, alguien que estaba enfermo. Es otra serie de problemas que encuentra Jesús por esa mentalidad que se empieza a establecer en este periodo del retorno de Babilonia, que los persas pues ya no los quieren, es el imperio que está dominando después de los babilonios y antes de los griegos, y entonces no quieren que ellos permanezcan en su territorio y lo regresan a su lugar de origen, a los judíos. Entonces vamos a encontrar todas esas problemáticas, y la literatura que se desarrolla en ese periodo son los libros sapienciales, porque es la sabiduría que va a tener la religión judía. Y entonces, nosotros, luego de eso, va a venir el periodo griego, ¿verdad? Donde los griegos van a empezar a tener persecución por temas religiosos, por estos temas del templo, del sábado, de los alimentos, de las normativas, y entonces ahí sale el libro de los Macabeos, eso se escribe después, unos 200 años antes de Jesús. Pero ese es el tema que ustedes tendrían que descubrir en la narración que hace este sacerdote para hablar del Apocalipsis, hace todo ese recorrido histórico.
Entonces, no es que ustedes lo memoricen, no es que ustedes vayan palabra por palabra, sino ustedes capten en cada video lo esencial y captado lo esencial, lo pongan por escrito como una síntesis. O sea, puede ser, cada video puede tener un parrafito pequeño, porque no se trata de toda la explicación que ustedes la tengan que transcribir, sino la comprensión de ese video. ¿Por qué? Porque están estudiando Sagrada Escritura, se están dando cuenta de que todos los textos en la Sagrada Escritura, para entenderlos, hay que entender las conexiones, que nosotros hemos dicho que se llaman concordancias y que son los numeritos que encontramos al margen del texto, o en otros casos, pues por ejemplo aquí encontramos, no los encontramos al margen, aquí los encontramos, digamos, esta Biblia que estamos leyendo, que estamos utilizando, se llama El Peregrino, y entonces ella no pone las concordancias a, al margen, sino que las pone intercaladas antes de que empiece el párrafo. Aquí ven ustedes, a Isaías 66, a Salmos 48. Entonces, se fijan que van poniéndose las citas. Aquí, por ejemplo, encuentran ustedes que de los capítulos 38 al 42, de los versículos 38 al 42 del capítulo 5 que vimos la semana pasada, vemos que hay citas del Éxodo, del Levítico y del Deuteronomio. Entonces, están colocadas ahí. Pero esta es una Biblia con comentarios eh, grandes, ¿verdad? Entonces, ya decíamos, se fijan ustedes que el texto está puesto en este como trifoliar, así en tres ¿cómo se llamarían? Como tres partes, ¿verdad? Un trifoliar. Y luego viene todo el comentario, miren todo lo que es el comentario de los versículos, ¿verdad? Esto se llama un comentario bíblico, que es el que nosotros tendríamos que saber utilizar en las Biblias para dar la interpretación. Entonces, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, ¿por qué no las entendemos? Pues claro, no las entendemos y nos parecen absurdos que se diga bienaventurados los pobres, y luego en la homilía van a encontrar ustedes que va a decir, a ver, no, pues se trata no de pobres materiales, sino de espíritu. Bueno, siempre hay una especie de confusión en la explicación que no debe de haber, porque la pobreza es una pobreza voluntaria que se desarrolla a partir del desapego. Por ejemplo, vean ayer domingo, pues tenemos ese mismo tema, pero ese mismo tema está desde Abraham. Si ustedes ponen un poquito de atención en el texto y van conociendo todo eso que iba en los videos para explicar el Apocalipsis, que yo sé que ustedes no están estudiando el Apocalipsis, pero es la narrativa que hace el sacerdote para explicar al final, en el último, ese libro, ¿verdad? Del Apocalipsis, ese género literario. Vean ustedes, ese mismo caminar se da con el relato de ayer. El relato de ayer, de alguna manera, fíjense que dice que voy a terminar mi sesión en 10 minutos. Permítame un momentito porque no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así porque se supone que entré en el otro. Permítame un momentito porque si no nos va a cortar esto. Y entonces, permítame. Permítame, solo voy a quitar el. Ok, parece que, bueno, ¿se recuerdan ustedes que este Zoom, un compañero de ahí de Tivoli lo prestó, pero parece que ya no lo tiene en uso porque ahorita
Me aparece ahí que se va a terminar en 8 minutos la sesión y es como utilizar entonces el gratis, ¿verdad? Porque luego al terminar, el problema que hay al terminar es que para volver a accesar a ese hay que esperar 10 minutos. Pero ¿saben qué? Voy a entrar directamente al gratis mío para no esperar esos 10 minutos. Entonces se va a terminar en 8 minutos y ustedes les mando otro link inmediatamente y entran rápidamente sin esperar los 10 minutos. Bueno, entonces explicando rápidamente la lectura de ayer, si ustedes ponen un poco de atención, es lo mismo de Génesis 12, del 1 al 3, que es clave para entender toda la Sagrada Escritura. ¿Cómo así? Bueno, pues Génesis 12 al 3 es el encuentro que Abraham tiene con Dios por iniciativa de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, deja tu tierra, deja tu casa, deja todo. Va, eso significa desarraigarse, no apegarse, no aferrarse a nada y vete al lugar que yo te mostraré. Mostraré significa nada, porque significa qué lugar, cuándo, cómo, no hay explicación. Es abandonarse a lo desconocido. Entonces está desapego y abandono. Esa es la clave. Si ustedes leen en todos los textos del encuentro de Dios con Moisés, con cada uno de los profetas, con María, es el tema. Para tener ese encuentro con Dios, para poderle responder, hay que desapegarse. Tiene que ver con las bienaventuranzas, el desapego. Entonces, ¿qué pasa? El joven pregunta, ¿cómo hace para tener la vida eterna? Y haciendo una síntesis, Jesús le contesta, desapégate. Primero le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y el Señor dice, yo los he cumplido siempre. O sea, es una persona que cumple la ley. Entonces, pues Jesús le dice, bueno, pues lo ve con amor, con cariño, con ternura y le dice, entonces, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Eso está puesto con esas palabras, pero es lo mismo de Abraham, ¿verdad? Desapégate. Es lo mismo de las bienaventuranzas. Desapégate de lo que sea. De si es del sufrimiento, pues el sufrimiento va a pasar. Desapégate. Si es de la riqueza, también no son para siempre. O sea, no te apegues a nada. No hagas de las cosas ídolos. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y luego, sígueme. Y es lo mismo que le dice a Abraham, yo te mostraré, ve al lugar que yo te mostraré. Y en el versículo 4 del Génesis dice, Abraham marchó, o sea, le creyó, lo hizo. En el Evangelio de ayer, el joven no, el joven simplemente no, se regresó porque no quiso desapegarse. Entonces, fíjense, ahí van muchos elementos que están en toda la escritura. El libre albedrío, la libertad que Dios tiene para que nosotros rechacemos su oferta. Ahí está la clave del seguimiento, ahí están las bienaventuranzas. Y entonces van también los temas que hemos visto, porque luego los apóstoles le preguntan, y entonces, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo puede ser? Porque Jesús hace un comentario que va a ser muy difícil a un rico entrar en el reino del cielo. No tanto porque sea rico, sino porque está pegado a esa riqueza. Entonces, porque está aferrado, porque ahí tiene su corazón y ese es un ídolo para esa persona. Y entonces no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, los apóstoles dicen, entonces es terrible, dice, porque Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que tampoco es el ojo de una aguja que nosotros conocemos para coser, sino que las puertecitas de los templos, para evitar que la gente, los que llegaban a invadir, les fuera fácil y ultrajaran el templo, las puertas eran muy chiquititas y la gente tenía que entrar como bajando la cabeza, inclinándose, haciendo chiquito para entrar por esas puertas al interior del templo. Acuérdense que eran
templos amurallados, ciudades con murallas, pues para evitar justamente que los vecinos invadieran sus tierras y ya ellos habían pasado el exilio, ya había sido destruido todo, entonces se protegían, ¿verdad? Todo eso es la comprensión del texto, pero entonces Jesús, y dicen los apóstoles, entonces, ¿cómo puede alguien salvarse? Y ahí va el tema de la gracia, ¿verdad? Para el hombre es imposible, pero para Dios no, es el tema de la gracia. Con nuestras capacidades no podemos, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Entonces, esas conexiones son las que hemos dicho hilo conductor, es lo que hemos llamado concordancias para comprender los textos. Es lo que está desarrollado en los videos para entender el libro final que está en la Biblia. Hay que hacer un recorrido por todas las manifestaciones que Dios ha hecho a través de toda la historia. Y el ejemplo más claro son los misterios del Rosario. Los misterios gloriosos son el final, la misma gloria que ha llevado Jesús de resucitar, de regresar al Padre, de darnos su espíritu y que ha tenido María, pues es la promesa que tenemos todo. Y es exactamente lo mismo que el Apocalipsis. Entonces, ese es el sentido del trabajo. Y ustedes escuchen esa conferencia y que traten de comprender eh, ese sentido del hilo conductor que va atravesando en todos los textos y que nosotros solo estamos trabajando con las bienaventuranzas. Entonces, ya vimos las bienaventuranzas y las conexiones con los libros sapienciales. En Mateo, el capítulo 6 y 7 va a desarrollar otros temas en relación a las bienaventuranzas, o sea, capítulos 5, 6 y 7 son el desarrollo de las bienaventuranzas. ¿Para quién? Para el seguidor de Cristo. No es para todo el mundo, es para el que quiere seguirlo y acuérdese que ese seguimiento no es imposición, es libre, o sea que hay algo que a ustedes les tiene que atraer de la persona de Jesús para quererlo seguir. Entonces, ahora en el capítulo 6 vamos a ver el tema de la limosna, que es una forma de desapego también, del ayuno, que también es desapego, no comer todo lo que yo pueda querer, sino que yo darle orden y manejar mis instintos, y la limosna, que también es una forma de desapego. No dar lo que no sirve, sino dar de lo que yo tengo y compartir con el otro. Entonces, estos temas son temas de desapego y pronto, en noviembre ahorita, lo vamos a vivir en el Adviento, porque en la iglesia se vive 2 veces, en la Cuaresma y en el Adviento, como forma de preparación a un momento importante como es la encarnación y la redención. Bueno, ahorita se va a cortar, inmediatamente entran al link que yo les voy a enviar en un segundo y yo creo que pues ya no lo vamos a poder usar tanto porque parece que ya no está actualizado. Así es que disculpen el inconveniente, pero